que dice que sacaban los enfermos y lo ponían en lechos al lado de él. Y dice que la sombra, con tan solo la sombra, dice la palabra de Dios, que se levantaban los enfermos. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros podamos edificarle a través de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que va a bendecir su casa, su familia, su ministerio, todo lo que usted representa. Esté a la expectativa porque Dios lo ha de hacer. Así que ungido, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Dios te bendiga, estamos bien, gracias a Dios. Amén. Es un privilegio tenerte aquí, amado. ¿Cuál es tu nombre? Ramón de los Santos. ¿De dónde viene? Del Almirante Solares. Dios mío, Almirante Solares, aquí Santo Domingo, República Dominicana. Esté a la expectativa. Usted sabe que siempre tratamos de traer a alguien que pueda edificar a través de la palabra de Dios y que se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ungido, el escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo. Fluye, que tú estés en tu casa. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad primeramente y quiero, gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Quiero presentarme. Amén. Y la Biblia dice que hay que dar por honra al quien honra merece. Amén. Mi pastor es Misael de Paula y al junto de la pastora Jocelyn. Y nos congregamos en la Iglesia de Dios de la Profecía y estamos ahí en la calle Ana Silvia Duarte, Almirante Solares. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Y quiero que hablemos sobre el tema buscar para dar y tener para dar, que son dos cosas muy diferentes. Dios mío. Y la Biblia nos enseña sobre una historia de un hombre llamado Pedro y Juan, que dice la palabra que iban a la hora novenas al templo a orar. Y dice que había un hombre que estaba paralítico. Y dice que él lo llevaban juntos a la puerta de la hermosa, que era el templo que usaban para orar. Y dice que cuando estaba aquel paralítico, estaba allí, lo llevaban para pedir limosnas. Sí. Y él estaba allí. Estaba paralítico y él se dedicaba a pedir limosna porque no tenía de qué manera sustentarse. Estaba paralítico. Y dice la palabra que se acerca este hombre. Algo que me impacta de esta historia es que dice la palabra que Pedro y Juan no tenían para darle. Y dice la palabra en el libro de los Hechos, su capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios que dice que él entonces estuvo atento, el paralítico, esperando para que ellos le dieran algo, para que Pedro y Juan le dieran algo. Pero ellos le dijeron, yo no tengo plata ni tengo oro, más de lo que tengo te doy. Wow. Algo que me impacta de esta historia es que dice la palabra de Dios que ellos le dijeron, yo no tengo plata ni oro para darte, más de lo que tengo te doy. Todo tiene un principio y el primer principio es Jesús. Jesús dijo en el capítulo 14, verso 6 de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bendito es el Señor. El primer punto para tener para dar. Si tú no tienes a Jesús, no puedes dar a Jesús. Wow, Dios mío. Bendito es el nombre de Dios. El dador de la vida, Jesús. Algo también que me impacta sobre este verso bíblico, y es que dice, yo soy el camino. Directamente Jesús poniéndose como el camino al Padre. Amén. Otra cosa también que me impacta y que me da duro sobre esto es que muchos han creído que en diferentes caminos, pero la Biblia nos señala que solamente Jesús, el único que murió en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús presentándose como el primer punto para tener, para luego darle al otro que no tiene. Sí. La única esperanza que el mundo tiene es Jesús. Vida eterna, resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, primer punto, tener a Jesús. Segundo punto, la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios 5:17, dice, gloria a Dios, dice, yo amo a quien me ama, y el que de temprano me busca, me encuentra. Sí, así es. Algo que me impacta sobre esto, y tengo una experiencia muy hermosa sobre esto, y quiero contar un corto testimonio.
y es que de madrugada, primer punto, tener a Jesús, que es el dador de la vida. Sin Él nada podemos hacer. Jesús, en una ocasión, Jesús estaba hablando y estaba hablando muy fuerte, porque la palabra de Dios son fuertes. Sí, claro. A nosotros no nos gusta que nos corrijan, ¿entiendes? Y para tener a Jesús hay que someterse a cambiar, a hacer lo que usted no quiere, hacer lo que Jesús dijo y despojarte de lo que tú quieres hacer. Entonces, Jesús estaba predicando y estaba enseñando sobre lo que había que guardar, y dice que todos se escandalizaron, se fueron. Y dice Pedro que le dijo: Señor, mira, se van. Y él le dijo: ¿tú también te quieres ir? Y Jesús le dijo: ¿a dónde iré, Señor, si solamente usted tiene palabra de vida? Bendito es el Señor. Entonces, la palabra nos dice en Proverbio: el que de temprano me busca, de temprano me halla. Buscando para poder dar. Usted no puede hablar de presencia si usted no tiene presencia. No puede dar presencia si no tiene presencia. No puede dar palabra si no tiene palabra. Entonces nosotros comenzamos buscando, escudriñando la palabra, y cuando luego tenemos el conocimiento a través del Espíritu Santo, entonces damos a aquel que no tiene el conocimiento. Ya no acontecerá como aconteció en aquellos tiempos, que dice la palabra que perecieron por falta de conocimiento. Una de las cualidades para que Jesús venga al mundo, esta es una: que todo el mundo sea predicado. Este evangelio será predicado en todos los continentes, en todos los rincones del mundo. Entonces vendrá el fin. Si usted lo busca en Mateo 24, usted se va a dar cuenta de esto. Claro que sí. Bueno, entonces, buscar para dar. Ese día de madrugada, yo tengo una revelación, y cuando tengo esa revelación, yo sueño que estoy predicando encima de un plato. Yo predico a aire libre. Y cuando estoy en la revelación, sueño que estoy con el compañero, Rafael Fígaro, y cuando estamos predicando, yo sueño que él me dice: hay algo, hay algo. Nosotros le decimos hay algo cuando sentimos la presencia de Dios. Y cuando despierto de la revelación, eran como las 4 y algo de la mañana. Yo me postro junto a la cama, al lado hay unos vecinos que me escuchan, y cuando me escuchan los vecinos, yo entendía que me podían escuchar, porque cuando yo comencé a sentir la presencia de Dios, de inmediatamente yo me postré, comencé a sentir una presencia divina de Dios, que todo mi cuerpo temblaba, y en ese momento me muevo del lugar, me muevo para la sala. Cuando me muevo para la sala, ahí fue que la presencia de Dios descendió verdaderamente. Cuando siente esa presencia tan fuerte, yo pensé que me moría. Dios mío. De tan fuerte que sentí esa presencia. Nada, sigo orando, sigo orando, sigo orando, y alabando al Señor, y llorando fuerte, que usted me podía escuchar a cierta distancia, de tan fuerte que lloraba como un niño, como cuando lo están clavando. Gloria a Dios. Entonces, cuando estoy en ese lugar, ¿qué es? Una confirmación de lo que la palabra nos dice: buscar para dar. Yo estaba buscando algo que me impacta de esta historia. Es que dice que él fue a la hora novena al templo, a la puerta la hermosa. A la hora novena era a orar que se iba. Sí. A buscar la presencia de Dios para luego dar. Pero ya Pedro tenía. Él iba a buscar más para seguir dando. Wow, tremendo. Por eso fue que él le dijo: yo no tengo plata ni oro, más de lo que tengo te doy, porque él tenía para dar. Él solamente tuvo que decir una palabra profética sobre él: levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que se levantó y comenzó a saltar y glorificar el nombre del Señor. Uf. Gloria a Dios. Entonces, ese mismo Pedro que nosotros vemos aquí en esta historia, dice la palabra del Señor más para adelante, en su capítulo 5, verso 15 del libro de los Hechos. Nosotros también lo vemos dando más, porque él estaba buscando la presencia de Dios. Lo primero es buscar. Hablé del primer punto, que es tener a Jesús. Segundo punto, buscarlo en oración, ayunos y silencio, que es buscar la presencia de Dios, porque tú no puedes dar lo que no tienes. No. Hay una canción por ahí que es del mundo, que no sé si usted se ha dado cuenta, y tal vez no debí de decir esto aquí, pero sí influye mucho, porque hay personas que quieren dar lo que no tienen. Por ejemplo, una canción muy conocida: te voy a regalar el mar, y es tuyo el mar. Tú no puedes regalarlo porque no es tuyo. Te regalo el cielo. No te voy a regalar el cielo porque el cielo no es tuyo. Tú tienes que darte lo que tú buscas. Wow. Bendito es el Señor. Entonces,
aquí nos enseña la palabra del Señor, este hombre llamado Pedro, que buscaba de Dios, para dar de Dios. Y dice la palabra en el libro de Hechos, su capítulo 5, verso 15, donde dice la palabra que este hombre tenía una presencia tan hermosa del Señor, que dice que sacaban los enfermos y lo ponían en lechos al lado de él. Y dice que la sombra, con tan solo la sombra, dice la palabra de Dios, que se levantaban los enfermos. Era un hombre que se dedicó a buscar la presencia de Dios. Por eso él tenía para dar. Entonces, ¿qué sería de aquel hombre que quiere dar, pero entonces no lee la palabra de Dios? ¿Qué sería de aquel hombre que quiere que el paralítico se levante, pero entonces no ora, no ayuna? Lamentablemente sabemos que los milagros y todo lo hace el Espíritu Santo, pero el hombre tiene que disponerse, porque Dios necesita un hombre en la tierra. Dios no fue un muñeco que hizo, líder. No fue un muñeco que hizo, fue un hombre sujeto a su imagen y su semejanza en la tierra, y que es boca de Dios en la tierra. Wow. Dios puede hacer cosas grandes a través de un hombre en la tierra, un hombre que esté sujeto en la tierra. Incluso ahí nosotros vemos la historia de Elías, que dice la palabra de Dios que él oró, y cuando él ora, era un hombre sujeto a pasiones, lo dice la palabra textualmente. Y dice la palabra que cuando él ora, se detiene la lluvia, y luego él tuvo que orar otra vez para que entonces vuelva y beba. Bendito sea el Señor. Wow, Dios mío. Tremendo, tremendo. Hablando de lo que pasó el apóstol Pablo, también que cuando comenzó su trayectoria ministerial, él dice en un momento que él tuvo que estimar por pérdida todas las cosas que tenía por amor a la excelencia del conocimiento de Cristo, ya que realmente una cosa es la formación del hombre y otra cosa es la formación del espíritu. La formación del hombre tú la puedes adquirir a través de lectura, de libros, de universidades aquí en la tierra, pero la formación del espíritu tú la consigues ¿qué? A través de una vida consagrada, de oración, de una vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo en un momento dice, hablando la segunda carta a los Corintios, su capítulo 4, versículo 16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Él lo que está hablando aquí de dos hombres que nosotros tenemos que comparten el mismo lugar. Estamos hablando del hombre del cuerpo, el carnal, pero también está hablando del hombre espiritual. Yo siempre he dicho que nosotros sabemos cómo ejercitar el hombre literal, pero muchas veces nos olvidamos de ejercitar el hombre espiritual. ¿Y cómo se puede ejercitar el hombre espiritual? A través de lo que usted está diciendo, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda. Pero hay algo especial que yo creo que debemos de tener, y es la obediencia. Sin obediencia no puede haber resultado. Por eso es que tú ves que hay gente que ellos oran, ayunan, y Dios no hace cosa extraordinaria con ellos, porque no solamente es orar y ayunar, es vivir una vida de obediencia. Yo creo que el obediente ayuna y tiene resultado. Yo creo que el desobediente ayuna y no tiene resultado. Y ese es el problema. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan iban subiendo ¿a dónde? A la puerta que se llamaba la Hermosa, la hora novena. La hora novena es la hora donde muchos iban al templo para orar, para buscar a Dios. Pero algo me gustó, es que hay algo que se llama la hora sexta. La hora sexta es mediado por ahí las 12 del mediodía, 11, 12 del mediodía, porque cada hora se contaba, cada 3 horas. Ahora, ¿qué establece la palabra? Estamos viendo que en la hora sexta, que Pedro dice que estaba en un momento y dice que subió al plato. Y cuando subió al plato dice que comenzó a tener una visión, porque no solamente se oraba a la hora novena, también a la hora sexta. Por eso que hay gente que dice, ¿cómo es que Pedro en la hora novena le está impartiendo al paralítico, al cojo de nacimiento que está ahí, él le está impartiendo poder y unción, si Pedro todavía no había llegado a la oración? Lo que pasa es que Pedro no solamente oraba a la hora novena, Pedro también oraba a la hora sexta. Y de la hora sexta a la hora novena, él viene caminando para allá. Cuando viene caminando, ya él le puede impartir. Y aquí hay un principio especial. Hay que orar en la iglesia, pero hay que aprender a orar en su casa. Hay gente que tiene un buen altar en la iglesia, son los que más oran en la iglesia, los que más cantan, pero en su casa no tienen una vida de oración. Y por eso yo creo que no solamente nosotros debemos de orar cuando necesitamos a Dios, o solamente no debemos de orar cuando estamos en la iglesia, o solamente coger
el lugar de la iglesia por orar, sino que en nuestra casa también debemos de orar. Y yo creo algo, y es que no solamente tenemos que ir al altar, no tenemos que convertir en un altar. Porque cuando tú solamente vas al altar, el día que no estés cerca del altar, no va a poder orar. Pero cuando tú eres un altar, donde quiera que tú llegues, va a poder emplear una oración al Padre. Así es. Otra cosa también que nos enseña a nosotros a través de Jesús es que Jesús, la Biblia nos enseña que es 100% Dios, 100% hombre. Sí. Y Jesús tenía que sujetar su parte humana. Wow. Y llevar su parte humana a un mundo espiritual o a vivir en el mundo, en el espíritu, como podemos entender, ¿verdad? Sí. Su hombre carnal, porque era 100% carne, 100% hombre, sujeto a pasiones y deseos como cada uno de nosotros. Claro, claro. Y aparte de que nos enseñas a que podemos vivir sin pecar, es otra cosa también, porque no pecó. No. Dice la palabra del Señor. Siendo hombre no pecó. Y la Biblia nos señala que él se iba al monte. En Lucas, su capítulo 5, verso 15, dice la Biblia que andaba mucha gente que le rodeaban, porque un ministerio bastante grande, donde Jesús se acercaba, de inmediatamente había milagros, aunque no solamente todos andaban sobre milagros, detrás de los milagros, algunos andaban detrás del pan, algunos para tentarle. Claro. Bendito es el Señor. Ahora, fue un ministerio bastante impactante, el de Jesús, donde muchas personas le seguían, pero el hombre de Dios no puede ser movido por sentimiento. No. El hombre que es movido por sentimiento, porque si Jesús es movido por sentimiento, él se queda junto con la multitud. Había muchas personas que tenían necesidad de la presencia, que tenían necesidad de la palabra. Entonces, si él tiene el descuido y se queda, es movido por sentimiento, del sentimiento de las personas que estaban ahí necesitándolo, y se queda, y él no se va a buscar la presencia de Dios para manifestar, para llevar a este hombre natural al mundo espiritual, porque él ya sentía que él estaba entregando ya lo que él tenía, o sea, la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se conquista, ¿entiendes? No solamente se conquista con la adoración, no solamente se conquista tú negándole, se conquista también orando y aparte a sola con Dios. Jesús dijo, por ejemplo, él dijo, ora en tu aposento, cierra tu puerta, y cuando cierre tu puerta, pide a tu Padre que esté en el secreto, y tu Padre que esté en secreto te recompensará en público. Dice la palabra que Jesús se fue al monte y soltó a todo el mundo, se fue a sola. Y dice que cuando se fue a sola, dice la Biblia, está sola Jesús. ¿Dónde está Jesús? Hablando con el Padre y buscando la presencia para luego llevar de nuevo a aquellos necesitados que estaban allí. Claro. Bendito es el Señor. Entonces Jesús nos enseña algo bastante poderoso allí, que sin presencia en verdad no podemos dar lo que en verdad queremos dar. Por ejemplo, nosotros vemos a cualquier evangelista de esto, por ejemplo, como Juan Carlos Arrigan, que donde quiera que él va, vemos la presencia de Dios terriblemente. Que Dios lo bendiga. ¿Entiendes? Dios le bendiga, sí, a Dios sea la gloria. Y un gran hombre de Dios que yo día a día me nutro a través de él, de su palabra. Dios lo usa terriblemente. Pero ¿cómo nosotros conquistamos esa presencia? Tenemos que conquistarlo de la manera que Jesús nos enseñó. Jesús se despojó del pueblo, aunque estaba en el espíritu con ellos, porque él nunca se separó con ellos. El apóstol Pablo dijo, yo no estoy con ustedes en carne, ¿verdad? Pero estoy con ustedes en el espíritu. O sea, estoy unánime, pensando en ustedes, orando por ustedes, en el espíritu, en el corazón, llevo en el corazón, con ustedes pendientes. Sí. ¿Entiendes? Estoy con ustedes en el espíritu. Entonces Jesús está en el monte, pero cuando él está en el monte, buscando para dar, entonces nosotros vemos que cuando sale, dice la palabra de Dios que había un endemoniado llamado Gadareno de Gas, que dice que tenía como 2000 demonios. ¿Qué nosotros vemos con Jesús? Una revelación de lo que la palabra dice. Entra a tu aposento y tu Padre que está en secreto, habla con tu Padre en el secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Sí. Cuando Jesús sale del monte, entonces se encuentra con aquel hombre llamado Gadareno, que dice la palabra que aquel hombre lo amarraban con grillos, y dice la palabra de Dios que rompía los grillos y se iba a los sepulcros. Esos demonios lo tenían bastante atormentado, aquel hombre llamado Gadareno. No podía estar junto con la persona. Y dice que cuando él estaba junto al sepulcro, Jesús se le acercó, estaba pasando por la ciudad, y los demonios se manifestaron y le dijeron, ¿por qué vine a atormentarnos ante de ti? Una cosa también que nosotros debemos de entender es que los demonios son atormentados cuando ellos no están dentro de un cuerpo. Wow. Ellos sufren, sí.
ellos se sienten más tranquilos porque ellos necesitan, para manifestarse al mundo natural, ellos necesitan un cuerpo para poder hacer daño. Por eso es que hoy usted ve que la mayoría de los homicidios, suicidios, son manifestaciones de espíritu inmundo que poseen la persona. Por ejemplo, usted se va a un hogar y dice, ven acá, ¿y por qué mató su esposa, mató su hijo, mató su papá, mató a todo el mundo y después intentó matarse él? Y después cuando está en la cárcel es que reflexiona y dice, oh, wow, ¿qué pasó? Si yo hubiese estado normal no me hubiera pasado eso. Demonios. ¿Qué yo hice? ¿Entiendes? Entonces eso es lo que acontece. El mundo espiritual es real. Entonces si tú no estás en el mundo espiritual, tú no puedes percibir las cosas espirituales. Wow. Cuando tú estás en la carne, no puede agradar a Dios. No puede estar en el espíritu. Por eso Jesús dijo en una ocasión, la palabra de Dios nos dice y nos refrescan la mente y nos dicen que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorar a Dios es adorarlo de corazón, adorarlo en espíritu y en verdad, adorarlo de corazón. ¿Entiendes? Claro. Entonces, la palabra de Dios nos enseña algo muy poderoso allí. Es que cuando Jesús se le acerca a Gadareno, ellos le dicen, ¿por qué habían atormentado antes de tiempo? Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y ellos le dijeron, nos llamamos legiones. Fíjese algo que podríamos decir, carnalmente hablando, o humanamente hablando, o naturalmente hablando, podríamos decir que podía decirle, me llamo Gadareno. Pero entonces nosotros vemos la manifestación de lo que dice el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Dios mío. Ahí hay una revelación bastante poderosa, que no era él que hacía lo que él hacía. Eran los demonios que poseían ese cuerpo, usaban ese cuerpo para manifestarlo y sacarlo de la multitud o de la persona que estaban juntos, o de la comunidad, perdón, y lo llevaban a los sepulcros, a solas. Claro, claro. Todos sabemos que la soledad es sufrida, todos lo sufren, todas la sufrimos. Sí. No es fácil la soledad. No es fácil, no. ¿Entiendes? Entonces los demonios se lo llevaban allí y allí estaba Gadareno y cuando Jesús se le acerca, ellos le piden, permítenos entrar a aquel acto de cerdo. Otra vez nos revela la palabra de Dios que ellos entonces sufren también, necesitaban un cuerpo, sea humano o sea de un animal, para ellos poderse sentir bien. Bendito es el Señor. Wow. Entonces nosotros vemos las manifestaciones de buscar para dar. Muchísimas veces, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que aquella mujer tenía 12 años con aquel flujo de sangre. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer dice que había gastado todo cuanto tenía en médico. Más su problema no era resuelto. 12 años varón botando sangre. Mire, Dios no es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Y otra revelación de la palabra que yo veo es que el Señor mismo le suplía sangre a aquella mujer para que durara 12 años sangrando y no morir. Todos sabemos que el que está sangrando algún día se va a terminar de sangrar, ¿verdad? Claro, claro. Pero el Señor le proveía a aquella mujer del flujo de sangre para hacer aquel milagro aquel día, porque había un Salvador. Y yo también otra revelación es que yo entiendo que si no lo hacía Jesús, lo iba a hacer otro. ¿Entiendes? Porque el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre, dice la palabra de Dios. Pero en este caso le tocó al Salvador del mundo, sí, a Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando Él está en la gran multitud, muchas personas le rodeaban. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer, siendo en aquel tiempo inmunda por su enfermedad que tenía, sí, porque era inmunda, dice que ella fue y le topó por detrás al manto de Jesús. Entonces es bien importante tener para dar. Si Jesús no hubiese tenido para dar, era un manto cualquiera, porque imagínense. Ahora usted considérese un ejemplo que venga alguien y le tope a su camisa normal, sin usted tener presencia. No va a acontecer nada, no va a acontecer ningún milagro. Otra cosa también, el coro, por ejemplo, que nosotros vemos sobre la historia de Pedro. No era la sombra que sanaba, era la presencia de Dios. Entonces por eso es que nosotros tenemos que conquistar la presencia de Dios para que la presencia de Dios esté con nosotros. Y si la presencia de Dios está con nosotros, todos los yugos se pudrirán, dice la palabra de Dios. Wow. Entonces allí nosotros vemos a aquella mujer que se acerca a Jesús. Y dice que cuando se acerca a Jesús, dice que solamente toca el manto. Y cuando toca el manto, inmediatamente el flujo que tenía, que ella padecía por 12 años, dice que se detuvo, recibió sanidad. Bendito es el Señor. Dios mío.
bien impactante esto, ¿verdad? Wow, Dios mío. Tremendo lo que el ungido está hablando aquí. Hablando de la mujer del flujo de sangre, de buscando para dar. Mira, ese escenario, estamos viendo que dice la Biblia que esta mujer tenía 12 años, ¿no era? 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Estamos viendo que la hija de Jairo, que es la historia que se está dando ahí, es la historia de la hija de Jairo. Ese capítulo era para Jairo, esos versículos, pero esta mujer se introduce en la historia de Jairo. A ella nadie la invitó, no, ella se introdujo. Ahora, estamos viendo aquí que la hija de Jairo representa una generación y la mujer del flujo de sangre representa otra. La hija de Jairo y Jairo representa el pueblo judío, los israelitas. Y la mujer del flujo de sangre nos representa a nosotros los gentiles. Si nos estamos dando cuenta, desde Abraham Dios le hace una promesa a toda la familia de la tierra, pero ahí comienza como a sectorizarse con Isaac. Cuando Isaac se casa con Rebeca, tiene dos hijos, uno Jacob, uno llamado Esaú. Jacob se encuentra con el ángel, le cambian el nombre Israel, y de ahí Dios lo entra como una familia a Egipto. Y ahí Dios comienza a tratar con ese pueblo y comienza a tomar ese pueblo como un ejemplo para los demás pueblos. Pero ahora, ¿qué acontece? Cuando Dios está haciendo diferentes maneras para salvar a este pueblo, para cambiar a este pueblo, para que este pueblo pueda encontrarse con Dios cada día, vemos que de repente se introduce ¿quién? Se introduce lo que es el pueblo gentil y dio apertura a un tiempo que a nivel teológico se le llama el tiempo de la gracia, porque estaban en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de la ley, donde la ley fue dictada directamente para el pueblo. Es como que si fuera eh, la, la, la el libro o la formación para que el pueblo pudiera caminar en medio de los demás pueblos. Ahora, ¿qué acontece? Dio apertura y Dios detiene el reloj profético para con Israel y apertura lo que es el tiempo de gracia, que comienza con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hasta lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y eso era lo que estaba pasando con esta mujer. Esta mujer, estamos viendo que todo lo había gastado, pero cuando todo lo había gastado, de la única manera que ella encontró solución a su problema, ¿en quién fue? Fue en Cristo. ¿Y qué tú hablaste de la búsqueda? Que Cristo es lo principal para tener una búsqueda espiritual y para tener el poder. Porque dice la Biblia que a Cristo se le dio un poder, o se le dio una autoridad, o se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual todo hombre, todo nombre tiene que doblegarse, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Lo que está diciendo que Cristo es la fuente de poder. Cristo es el manantial de vida. Sin Cristo no podemos tener poder. Esta mujer entendió que ella lo había gastado todo. Había buscado toda la solución. Me imagino yo que había ido donde brujo, había ido donde doctores, donde hechiceros, donde gente que ensarmaban, donde diferentes personas, pero no le habían podido encontrar que la solución, porque la solución no la tiene las tinieblas, la solución la tiene Cristo. Yo vengo a hablar con alguien y yo le vengo a decir: tú que está pasando un problema, que está pasando una situación, hoy Cristo te está diciendo: yo soy la fuente de poder. Y yo leí un libro que decía que nunca podemos hablar de gracia cuando todavía no nos hemos encontrado con la fuente de gracia. Nunca podemos manifestar poder cuando no hemos ido a la fuente, al manantial del poder. Debemos de volver a buscar a Dios. Debemos de volver a estar deseosos por estar en su presencia, de tener su gloria, de tener su poder, de tener su unción. Porque más que nunca se necesita poder, más que nunca se necesita la unción, más que nunca se necesita la presencia de Dios. Amén, amén. Amén. Ungido a una oración por esa gente que están ahí conectados. Padre, en esta hora te doy gracias y te presento a cada persona, Señor, que ha tenido el privilegio de escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te presento, Señor, todo corazón entenebrecido, Gracias. toda mente cautiva en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús, yo declaro libre en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Declaro, Señor, que tu palabra fluye, Señor, y Gracias. tal y como dice tu escritura, como dice tu palabra, Reproche. así como dice tu palabra, aleluya, que ellas penetran hasta el tuétano de nuestros huesos. En el poderoso nombre de Jesús, trae liberaciones. En el poderoso nombre de Jesús, si hay alguno enfermo, Señor, declaro sanidad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Ungido, Dios te bendiga de manera especial. La paz de Dios sea contigo, te guarde, te acompañe y te proteja. El Dios que comenzó la buena obra en ti y en mí la termine. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor. Yo sé que la gente han sido edificados a través de la palabra del Eterno, y Dios ha levantado muchas vidas a través de lo que estás hablando aquí. Así que, amado, no olvide compartir, suscribirse a esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, a su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.